nosotros llegamos de aquí en el 71. Sí, para ser más sincero, en el 71. Eso tenía la niña pequeñita que tengo, que es Marlene, usted tal vez la distingue. Ella acababa de, o sea, estaba nacida, tenía un añito, y fue cuando la trajimos acá. Sí, porque ella nació en el 70, tenía un añito. Bueno, con su permiso yo lo saludo porque no lo he saludado. Entonces, los saludo con todo lo que yo más puedo hacer, porque no sé nada mucho. Bueno, los saludo a todos ustedes con el cariño más grande, porque se acordaron tal vez de la gente de que hemos vivido por acá muchas historias y muchas pasatas buenas y pasatas malas. Bueno, cuando les, les contaré mi historia, porque es lo único que puedo contar. Cuando yo llegué a esta tierra, cuando llegamos nosotros, yo traía mis niños pequeñitos, todos. Estaba José Gregorio, que hoy día es el profesor. Estaba Elí, que pues es el que nos acompañaba siempre. Estaba el niño otro que es Facundo, tal vez su persona lo distingue. Él es contador de San José. Y la otra es Marlene. O sea, la otra niña, ella se casó y se fue de por acá y vive por allá en Bogotá, en Mosquera. Pues vivía en Madrid, pero la mala suerte de conseguir un esposo malo dio la suerte así, entonces le tocó que conseguirse, se vino por ahí para Mosquera. Ella todavía en este momento paga arriendo porque bregó con la empresa donde ella trabajó muchos años, hicieron préstamos, bregó a conseguir la casita, a conseguir el lotecito. Paró la piecita, paró la casita, una piecita, mejor dicho, lo que ella pudo. Y eso ahí vivió con el esposo. Pero con ese señor no se podía vivir, entonces ella se separó de él y dejó todo. Ya la casa hasta en 2 pisos, cuando ella se fue. Ya tenía los niños, los niños de ella, ya los tenía años. O sea, el uno tenía 32 años, el otro tenía 29. Y así. Pero de todas maneras, ella se fue de acá. Bueno, después tuve la niña, Marlene, que, o sea, llegó la niña que también estudió aquí en este colegio. Entonces nosotros llegamos con todos los niños, lo que era José Gregorio, Elí, Facundo, Marlene, Nidia y Marlene, eran 5, porque ya se me había muerto una. Aquí llegamos, así vea, no me lo está preguntando. Nosotros no llegamos como otras personas que a veces llegaban con ambiciones de cosas, ¿no? Nosotros no veníamos, era ambicionando la tierrita para conseguir en qué vivir y en qué trabajar para conseguir la comida. Eso era lo único. Entonces él se dedicó a sembrar maíz, como siempre él fue un hombre muy trabajador. Dios lo tenga donde lo ha llevado, donde lo llevó. Entonces, él se dedicó a sembrar maíz, a sembrar arroz, a sembrar, bueno, la comidita, la yuca, el plátano, todo. Nosotros no sufrimos por eso, gracias a Dios, porque teníamos la comida. Caña, y él fue persona que desde muy niño tuvo que trabajar. Entonces él aprendió todo de los ancianos. Los abuelos lo criaron y eso todos le enseñaron. Entonces él hizo eso que llaman quijadas, que tal vez su persona ha vivido también en el campo y sabe qué cosa llama quijada. Es una cosa que le ponen la caña ya a una vaina que hacen como le dijera yo, como que dice, hacen esto, vea. Y hacen esto, y entonces por medio de esto meten la caña. Y ahí la machacan con un palo grande, grueso, que le ponen atrás, como una viga, para sacar el guarapo. ¿Me entienden? Esa es la quijada que llama, mata gente, llama eso. Bueno, y entonces nosotros, en persona, me tocaba ayudar a sacar unos ya de guarapo que sacábamos así, para el día. Hacer el guarapito para tomar, hacer para el trabajo de él también, y para
tomar el dulce. Nosotros no comprábamos panela. Era tan buena la paz que había, que nosotros no estábamos, ni estábamos enseñados a subir, pero de todas maneras él sabía todo eso, sabía lo que se conseguía. Él compraba, no compraba sino la sal, cuando eso, la sal, por ahí la mantequita que a veces, cuando eso no se vendía aceite, tampoco, era aceite, era manteca de sevillana, que llamaban, en un tiempo, sí, unas mantecas así, unas libras que vendían. Pues compraba él la librita de manteca, compraba el jabón y la sal. Y, el dulce lo teníamos en la casa por la caña. El arroz lo pilábamos, porque él lo cultivaba. El maíz también lo teníamos para hacer arepas, lo pilábamos con los chinos y yo, lo pilábamos para sacar arepas, para tener el maíz para la semana y el arroz para la semana, porque pilamos el arroz y pilamos el maíz, entre los chinos y mi persona. Mis chinitos gorgojitos, pero los poníamos con una manija a darle al pilón, hasta que lo pilábamos. Así era la vida de nosotros, y era una paz, pues no se había violencia, no había nada, ¿para qué? Gracias a Dios vivíamos muy bien, porque cuando eso uno salía por de fuera nadie tenía miedo de nada. Por ahí de los animales del monte, no más. Bueno, así pasamos años y años, él vendía sus cargas de maíz, ya fuimos comprando en cuando fuera losita, en cuando fuera ropita, lo teníamos. Ya fuimos pues, aperándonos de todo, ¿no? Pues casitas sí no, porque todavía no había forma. Pero vivíamos en una casita de bareque que él había hecho, una ranchita y una cocinita. Y y ahí escañitos de guauda, de palitos. Así hacíamos aquí. Vivíamos ahí así bien. Y ahí vivíamos bien, los chinos se criaron así todos. ¿Para qué? Gracias a Dios. Y de pronto entonces fue cuando llegó, muchos años atrás, adelante, llegó la tal bonanza de la coca. Y pues nadie sabía, porque como él no la conocía, mi persona sí que menos. Yo con menos años, pues yo qué pasó, no conocía esa vaina, no sabía nunca esas cosas. Llegó la bonanza de la tal coca y eso sí. Empezó unas matazones, eso, las escondidas, sembraban eso, era escondidas, no había comercio, o sea, no había gente, como quien dice que eso como hacen ahora, que cualquiera lo ve, no, eso no era escondidas en la montaña, por allá no rozaban mucho, eran cuadritos que hacían, pero tenían hartos, mucha gente. Y entonces ya lo buscaron a trabajar por allá, a coger de eso, a limpiar. Pues como él vivía de su trabajo, pues le tocaba que salir a conseguir por ahí la platica para comer, porque cuando eso ya nos tocaba los chinitos en la escuela. Entonces ya pues empezamos a estudiar los muchachos, ya ellos empezaron a estudiar, ya tocaba que conseguir la platica. Y él, ¿cómo la conseguía? Trabajando por ahí, donde lo buscaran. Se fue a trabajar en varias partes, a varias partes, y lo iban a poner a hacer era eso, limpiar coca y limpiar, o sea, a sazonear o a coger hoja, toda esa vaina. Pues yo como no sabía de eso, pues nunca me di cuenta de esa vaina. Bueno, una vez un señor Antonio, de por allá de Miraflores, y un señor Diomedes apareció por ahí. Señores, que usted sabe que con eso sí llegan, como dice el dicho, gente, de por allá de Miraflores. Y le propusieron a él que como él tenía tierrita, pues, que era buena tierra y que no sé qué, que le propusieron a él que si quería que le daban la semilla. Él rozó, pero como no sabía él que eso era tan malo, dijo el cuento cuando eso, pues él dijo, pues ya hasta así. Bueno, pero que cómo era eso. Entonces él les dijo, ellos le dijeron que era compañía.
Ellos ponían la semilla, él ponía el trabajo, la sembraba y todo, y cuando tuviera para dar, que ya limpiara y todo, ya la limpiara, ellos daban el veneno para fumigar esa vaina, y que él la tratara bien. Cuando ya tuviera así para dar el fruto, que entonces los llamara o les comunicara. No sé con quién, porque era como con otro señor. Bueno, cuando eso que teléfono ni que nada. Entonces, pues que sí, él le comunicó por medio de ese otro señor que él vivía yo vivía en Miraflores, allá tenían cultivos, entonces él le comunicó que ya estaba eso tal vez para coger, que se estaba como cayendo una hoja, las hojas empezaban a caer. Entonces él dijo, no lo podemos dejar caer. Se vinieron a coger eso, cogieron y sí partieron, ¿no? ¿Para qué? Uno no tiene que decir lo que es. Ellos nunca le echaron raya a él, nada. Ellos cogieron su harina, le enseñaron cómo se hacía y todo. Y ellos cogieron su harina, la compraron, no sé si fue que ellos mismos la compraron o fue que ellos mismos la vendieron, no sé. La cosa fue que ellos se vinieron para acá, para el pueblo. Y allá a la casa volvieron, pero a recoger lo que habían dejado, los maletines y todo eso. Al ranchito allá volvieron, pero a eso. Y entonces partieron la platica, lo que le tocaba a él de parte. Él contento porque le tocaba platica y con eso él pues les compró los uniformes a los chinos, los cuadernos, cuando eso no le daban a uno ni un lápiz ni un cuaderno, todo era comprado, todo. Bueno, y así fue. Cuando le daban a uno cualquier cosita, a nadie, así uno tuviera como le tuviera. Y teníamos, sí, como dice el cuento, muchas necesidades, pero ni casita no teníamos, porque ese ranchito donde vivíamos era ahí un ranchito, donde una piecita y teníamos a veces que dormir en los cañitos y así. Entonces, él le compró los uniformes a los chinitos y todo eso, y con eso le quedó más platica. Claro, él vio que sí le estaba dando resultados, ¿no? Él le quedó platica y compró unas tejitas de zinc, yo me acuerdo como si hubiera sido ayer. Compró 10 tejitas de zinc, que para ver si pagaba una piecita de zinc, o sea, echarle techo de zinc, para no comprar esa palma, o sea, no cortar la palma esa porque tocaba cortarla y rajarla y eso era una mano de pitos y de bichos que llegaban por la noche. Y uno nos tocaba a veces dormir en el sazo. Nos tragaban esos animales, a veces nos tocaba yo por lo menos ni dormía pensando en los muchachitos que me los iban a dañar. Me tocaba era estar con el pedacito de luz, de lámpara, mirando a ver, y así lo pasaba. Bueno, entonces eso una vez yo me acuerdo que me vine para acá, me mandó él para el pueblo a llevar la remesa. Primera vez que yo venía, o sea, yo venía al pueblo, pero yo no sabía nada de eso, ni había visto. Pero ese día llegué aquí al pueblo y eso habían 2 muertos, uno. Encontré allá yendo para San Isidro, allá en ese, donde hoy día es el puente, el puentecito que hay ahora para entrar, este chorro como que baja allá. Y había un puentecito. Había un palo de puente, pero de palo, de madera. Ahí había uno así atravesado. Yo me dio tanto miedo, por Dios santísimo, que yo me acuerdo que ese día yo casi me devuelvo. Yo solita, no había pasado, no venía gente. Y yo, ay, yo me devuelvo mejor. ¿Quién sabe qué pasó y qué es lo que pasa, pero por qué esta señora hay muerta? Seguí. Mas, sin embargo, yo no tenía sal, no tenía... Sí, tocaba. Había pues carnecita sí conseguíamos, porque en el monte se conseguía la carne. Entonces, pero no había con qué salarla. Entonces, de todas maneras me tocaba ni jaboncito para lavarles la ropita a los chinos ni nada. Yo me tocaba. Me vine.
En nombre del Señor, yo me eché la bendición, recé y me vine. Por el camino, llegando acá al colegio, donde es ahora el internado, ahí había otro, en la así, como quien dice, el camino era, no había como ahora que hay carretera, no, era un camino de herradura. Y ahí, así lo que es alrededor del monte está aquí y el camino está acá, ahí estaba él botado. Sí, eso, sí, como en la zanja. Sí, ahí estaba él botado. Otro señor, y más joven. Yo le miré la cara y estaba todo lavado así, como en sangre, así. Y yo me dio tantos nervios, volví, que no hallaba qué hacer. No, cuando yo vi que iban varios en un carro, en caballos, y conocí que de allá venía, era gente de San Isidro, de allá de la vereda. Como era un domingo, pues claro, venían a venirse de la remesita. Me alcanzaron que era compadre Manuel Ruiz y el compadre Aristides Hidalgo. Ellos venían a llevar la remesita. Yo no los conocía, cuando eso no sabíamos que éramos compadres. O no sabía yo que ellos iban a ser compadres, yo no los conocía. Pero los conocía porque vivían por allá. Entonces sí, entonces yo ya como que me conformé y sí me vine. Me vine con ellos. Bien Santísima, cuando llegamos acá, eso había habido una mortandad de gente por ahí. Ni se sabía. ¿Quién sabía? Nadie. Yo llegué a esa tienda de don Ramón, cuando eso, Ramón Sancocho, Serrate era que le decían, ahí en la esquina, que hoy día es una veterinaria. Ahí era la casa de ese señor. Tenía una tiendita, pero una tiendita ahí de mala muerte. Ahí era donde mercábamos, de ese viejito. Era ya un señor de edad. Y yo llegué y le compré lo que más pude. Y yo me hablé con los señores que venían juntas y con doña Carmen Ruiz. Me hablé con ellos y quedamos todos de que nos encontrábamos otra vez para irnos, porque no nos íbamos solos. Así fue. Pero como nosotros no traíamos ninguno nada de esa vaina, ninguno pues, tal vez por eso no nos harían nada, creo yo, quién sabe. Bueno, porque ellos solamente dicen que mataban los que traían o los que sabían que vendían, no sé cómo sería la vaina. Era como por robar, los otros por quitarles la tal mercancía esa, otros porque tal vez hacían mal los negocios, no sé. Pero eso era cosa así. Bueno, pues nos vinimos, al fin nos pusimos, ahí nos encontramos todos. Y todos arreglamos los caballitos para venir otra vez. Cuando se forma balacera ahí en el colegio, en esa esquina, eso se forma, qué balacera tan tremenda, por Dios. Esos si veían las cosas esas así. Yo no hacía sino taparme la cara y entonces decía el compadre, que yo soy día el compadre Manuel, que está viejito también ya, pues tírese al suelo, tírese al suelo. Y yo me daba miedo botarme al suelo porque me daba miedo que me mataran el caballito. Ah, no, que es que uno sí. Ay, entonces, tírese al suelo, que no importa que me muera ese caballo, pero tírese al suelo. Y yo me tiré al suelo. Ya última vez, así, viendo eso, yo me tiré al suelo. Me tiré, eso se formó esa vaina que era para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y en el pleno día, por ahí eran como las 3 de la tarde, cuando es día. Ahí como que murieron dos, me parece. Un señor Luis, yo como no conocía, oía nombrar, pero lo llevaron al hospital y ahí ya en el hospital, entrando al hospital, murió. Al puesto de salud ese que había aquí. Cuando era un puesto de salud. Allí, el hospital viejo que había, allá ahora. ¿Y entre qué grupos? ¿O nunca supieron qué fue la balacera? No, sabíamos todavía. Yo como no sabía de eso nada, pues yo me vine, me fui para la casa con ellos. A la casa llegamos, ellos se fueron para sus fincas, para sus casas, y yo llegué a la mía, primero.
Yo vivo, la finca mía es de ahí de Esmeralda, era de nosotros, era la de Esmeralda, el caño Esmeralda que llamamos, del puente que hay ahora de concreto, de ahí, la casa se mira de ahí del puente, al alto, esa casita es la de nosotros. Que está ya exteriorada, ya estaba cayéndose, pero bueno, todavía está la seña de la casita. ¿Y todavía usted? Todavía, ahí vive un hijo. El único que vive, que ha estado con nosotros, ese vive allá. Creo que ha sido muy enfermo y no ha podido trabajar casi. Él ha estado muy enfermo, él ha sido una persona muy enferma. ¿Y llegó a la casita y qué Llegamos, sí. Entonces yo le conté a Gregorio llorando, le conté que yo había podido comprar esas cositas, pero aún más no puede porque me ha tocado asociarme con toda la gente que iba de acá. Dijo, es que así le toca a uno, ¿y usted por qué se fue sola? Pues como él no me había explicado, yo no sabía. Entonces, dijo, eso se espera a uno, la gente que pase, y se va a la lonja, todos los que van de acá de la vereda. Y así, pues así se hacía él seguro, y por ahí para allá así yo lo seguía haciendo. Bueno, después entonces dijo quién sabe qué será, porque eso se estaba formando muy feo. Ahora sí está feo esto para andar. Y es por esa vaina de la coca. Él decía. Pero toca porque uno, ¿de dónde coge uno un pesito para nada? El maicito ya lo vende y ya ahora último ya no lo vendía. Ya mataron los señores que compraban el maíz. Porque aquí venían negociantes y muy buenos negociantes. Compraban maíz, compraban arroz, compraban gallinas, compraban cerdos. Vivía uno de eso. Y uno también se esmeraba por levantar los animales. De eso vivía uno. ¿Para qué? Gracias a Dios. Y todos los vecinos también se asociaban para sacar sus marranos, para sacar sus animales, para sacar sus cosechas. Y de eso vivía. Pero la demora fue entrar a esa vaina y todo se dañó. Entonces ya mataron los señores, porque mataron al tal señor ese, ¿cómo era que llamaba? No me acuerdo cómo era que llamaba el señor que compraba. Y llevaba pabellón en unos camiones. Pero, y ahí otro señor que también lo compraba, también lo mataron. A ellos todos casi fueron muertos. Todos los que compraban la agricultura. Sí, que compraban agricultura los mataban. Y ahí quedaban porque entonces ya la gente ya no compraba. Ya uno para vender una carguita de maíz era tremendo. Para vender un bulto de arroz, una carga de arroz, era lo mismo. Ya para brindar un marrano lo compraban, pero lo compraba Bernardino, el experto de Bernardino que por ahí dicen que está. Yo no sé si será cierto que está vivo todavía o no. El que era experto, que a él le sacaron un ojo. Y él era carnicero, ¿verdad? Él era carnicero, él compraba los marranos. Sí. Y él ya se asoció con todos los de la vereda y de allá, y a ellos les compraba porque claro, él no sabía que nosotros no vendíamos cosas de contrabando ni nada, sino solo los animalitos. Entonces él dijo, a ustedes sí les compro los animales. Eso sí nos dijo, yo me acuerdo. Traíamos los 2, 3 marranos a vender. Veníamos los chinos y yo, y era arriándolos hasta que llegamos acá, y por los charcos de esos barros que se hacía, de las chuquias, ahí se bañaban los marranitos y los dejábamos que se bañaran y sigue el camino. Su último año. Sí, y así fue. Ya después entonces fue cuando ya se declaró la tal, que mejor dicho, mataban tanta gente y ya llamaron ejército y llamaron policía, ejército más que todo, bueno. Ya empezó a llegar la fuerza pública y todo eso. Y entonces fue cuando ya dijeron que era la banda del tal Carlos Fuese. Yo no sé, yo como no conocía, pero sí conocí el carro. Era un carro de 4 puertas que llamaban en ese entonces, de que llaman ahora, pero era un carro de esos. Y eso era blindado, ese carro no le entraba bala. Decían que blindado, pues yo no sé de eso. Bueno, entonces ahí fue donde dicen que por eso murió el tal señor, ese tal Pinzón.
Ese mató, hizo matar mucha gente de hombre. Sí, eso era lo que pasaba. Esa era la tal banda del Carro Rojo y era para eso, para acabar, mejor dicho. Lo mataban era uno de campesinos, es que sabían que cogía hierba de esa y lo jodía. Y no le quitaban la mercancía, le quitaban la plata y así. Que a uno le daba miedo de todo, de todo. Si cogía plata, malo, y si no cogía también. Hasta en el campo vivía uno miedoso porque les llegaban a la casa y pues hacían joderlo por los centavos. Y eso que no valía mucho. ¿Cuánto es? No valía nada, mejor dicho. Después apareció otro grupo que le decían, pues eso sí no lo conocí yo, el tal carro de la banda amarilla. Otro grupo que ahí trabajó el tal Chelo. ¿Ustedes no oyeron decir el tal Chelo? El tal Caleño. El tal Caleño y el tal Chelo ahí aparecieron. Esos eran los matones. Pero eso sí mataba, mejor dicho, a diestra y siniestra. Al que le decían ese hay que darle, ahí le daban. Muchos que conseguían los obreros, eso lo hacían aquí en esta tierra, lo hicieron en esta tierra. Conseguían los obreros y los tenían, por decir, 6 meses, 1 año, pues pobre gente que venía después a conseguirles centavos acá, porque uno considera que otros se vienen aburridos porque no tienen con qué, y se vienen a buscar la oportunidad de tener con qué. Se venían a trabajar por acá y venían y conseguían era la muerte, porque a lo que ya a lo que ya le debían harto, les decían, bueno, le decía él, bueno, señor o caballero, señora, págueme que nos vamos. Sí, ellos buscaban el modo de que les pagaba, que sí, le iban a pagar. Le hacían la vaina de la tarjeta, decía que en una mesa pegaban la plata y les pagaban. Pero más adelante tenían ya el pollo para matarlos. Les quitaban otra vez la plata. Eso hacían en esta tierra. Los grandes terratenientes que sembraron coca. Eso sí. Los mataban. Y así no tuvieran coca, pero los mataban porque No pagarles. por no pagarles. Esa era Aquí hicieron muchas cosas de esas. Y me acuerdo tanto que hubo una persona que nosotros lo conocimos, y fue doña Esther, una tal Esther, no sé el apellido. Y el hijo uno de los hijos llamaba Carlos y el otro llamaba Jessy. Eran traficantes. Eso se trataron de eso. Y pues esa señora, no sé los hijos, porque yo no los conocí, o sea, los conocí, pero no supe ellos qué hacían, sino que la gente dice eso. Y la señora sí hacía eso. Conseguía a los obreros, se los llevaba y ahí los despachaba ahí en el borde del río. Como ahí estaba ella volviendo al borde del río. Yo no sé si todavía existirá esa finca o eso, que era de ella. Ahí murió un señor que era amiguísimo de nosotros, viejito, un señor ya de como de unos 40 y poco de años, ya de edad. Sí, y ahí murió porque él se fue para allá a trabajar. No volvió. No lo volvimos a ver. No, señor. Eso hubo muchas cosas malas acá. En realidad, si hoy día tenemos la paz, yo les digo sinceramente, yo no soy nadie, ni estudio, ni tengo muchas cosas. No tengo nada. Pero si en realidad hoy tenemos un poquito de paz, esa es una paz venida del cielo, porque en verdad aquí fue una cosa muy terrible. Aquí era donde sí se veían las cosas. Porque por haber existido esa vaina, en realidad. Unos fueron los beneficiados, unos fueron los que se levantaron, otros fueron los que caímos, los que cayeron. Pues nosotros no, porque a la hora de la verdad él vino a trabajar eso, la sinceridad, uno tiene que decir la verdad. Nosotros sí trabajamos con eso, porque ya última pues tocó, como le digo, tocó porque no había más de dónde. Pero nosotros nunca nos prestaba, el viejito nunca se prestó para hacer cosas malas. No,
Él su platica, él necesitaba era su platica de lo que él cultivaba, no más. Sí, eso sí. Él fue correcto en ese sentido. Lo tengo como Dios, sabiendo que Dios está allá en el cielo y que Él también se fue, que no tengo que hablar mal de Él. Eso lo hacía Él. Era correcto en todo. Y entonces Él, pues, eso lo hizo. Y sí, pues muchas veces los postearon para fregarlo. Sino era que él, como él había pagado servicio en el, él pagó servicio en el, me decía él que había pagado servicio cuando fue el 19, ¿el qué? El 1919, como que fue, yo no me acuerdo con una cosa así. Él pagó servicio en eso que fue la violencia más berraca que hubo, la guerra que hubo. Por eso es que yo les digo a mucha gente que oigo decir que anhelan la guerra que para que se arregle todo. No saben lo que están diciendo, no saben de qué es. La guerra es una cosa muy espantosa, para uno, para los niños, para todo. Nosotros, yo por lo menos le digo sinceramente, la vida de mí ha sido así, marcada por la guerra. Mi papá tuvo que dormir debajo de palizadas, debajo de quebradas, de puentes, de palizadas, para poder subsistir con nosotros, con mi mamá. Vivíamos en una finca llamada El Diviso, que eran los padrinos de nosotros, donde era el pueblo de nosotros. Cuando eso, mejor dicho, estábamos pequeñitos. Y a las 6, por ahí a las 4 de la tarde ya tenía que estar la comidita lista en unas porticas para irnos para el monte, a escondernos. Por eso digo que fui marcada por la violencia. ¿Y qué pasó? Que a la hora de la verdad, mi papá tuvo que salirse de allá e irnos para otra parte, para Cunday. Cuando él se fue para el pueblo de él, para Cunday, que allá nos paró una ranchita de Bareque y ahí vivimos. Por eso fuimos tratados por la violencia. Y allá en Cunday también fue mucho la guerra, las muertes y todo lo que hubo, porque eso es lo único. Por eso digo yo, la guerra no es nada buena en ninguna parte. La violencia no es nada buena en ninguna parte. Uno tiene que anhelar es la paz. Ahora, como le digo yo a mucha gente, esto aquí estamos en una paz, porque solo Dios sabe cómo nos tiene. Aquí pasó muchas cosas y eso tiene que haber la paz. Dios sabe cómo la hace, cómo la da. Mucha gente, pues hay gente que todavía tiene, como dice el dicho, todavía vive en la violencia, hablando así. No es así, todavía vive en la violencia, pero porque no sabe la vida cómo ha sido. Anhelan todavía tener dinero porque es lo único. Uno así no tenga nada ni con qué comerse un pan, pero vive mejor sin nada. Eso hacemos nosotros. Ese ha sido nosotros siempre. Así no tengamos nada. Si no tenemos sino una yuca para comer cocinada, eso comemos. En esta tierra nos ha tocado así. Nosotros nos tocó aquí, en esta tierra, muy duro. Pues duro no en un sentido, porque ¿para qué? Dios nos ha protegido de todas maneras. Nos ha socorrido y nos ha protegido. Dios primeramente y la Virgen Santísima, que es la que ha sido de nosotros la vida. Por eso yo nunca digo que yo no cambiaré nunca, porque la vida nos ha enseñado que Él es el único. Nos ha dado todo. Nos ha dado la paz que necesitábamos y todo. Hemos vivido y tenemos la vida porque Él nos la ha regalado. Sí, eso se vio el cambio. Claro que ellos también hicieron muchas cosas, pues tuvieron que hacerlas, ¿no? Pero entonces ya ellos no vinieron no a hacer lo que, como dice la gente, mucha gente que habla mal, que venían a las casas, que no sé qué, no. Yo por mi parte nunca sé qué cosa un señor de esos, de la tropa o de la gente del gobierno, mejor dicho, haya venido a mi casa
a pedirme cosas así o a las malas, a ultrajarme, no, jamás en la vida. Porque si llegaban a mi ranchito, decían, señora, entonces él les decía, ve, hablen con ella porque yo no tengo nada. Eso, las gallinas y todo eso es de ella. Hablen con ella, decía él. Entonces ellos decían, bueno, sí. Iban y hablaban conmigo, señora, pero era por lo decente. Todo viejo y por la decencia. Señora, tiene gallinas, tiene cerdos, tiene alguna cosa que nos venda para nosotros vamos a estar por acá. Y sí, yo. Era todo por lo legal. Sí, a lo legal, y ellos me pagaban. Yo cogía la platica. ¿Para qué? Yo nunca tengo que decir, ellos hicieron esto mal o no. No tengo que decir eso porque nunca lo hicieron. Pues ahora, como dice el dicho, la gente vive y mucha gente vive legal, ¿verdad? Como digo, pobres, pero bien, como dice el cuento, pobremente y viven en sus ranchitos, en sus casitas y ya prácticamente gracias al Señor, mucha gente que uno conoció había hace un tiempo, ahora ya tienen sus casitas pues hechas en material y toda esa vaina, ya viven mejor, claro. Y Se ve el desarrollo. sí, se ve el desarrollo, sí señor. Claro. Para la gente entonces era que las casas eran de madera. Después de que ellos entraron y ya tomaron un poco de rienda, como dice el dicho, ya ellos calmaron tanta cosa, porque fue calmada, ay, Dios mío, para lo que estaba, pues calmada, todo. Hasta ya acabaron con todas esas carajadas, todos los grupos que habían, toda esa vaina ya. Entonces fue cuando entró esa otra, FARC que llaman. Pero así, bueno, tampoco yo no tengo que decir de ellos. ¿Para qué? Cuando eso, verdad, fue la FARC, ¿verdad? ¿Cómo Era, habla de esa parte? era decente, era decente. No era gente que no, tampoco no le hacía males a uno desde que uno no fuera de violencia. Por eso digo que nosotros en la casita nunca sufrimos nada de eso. Gracias a Dios. Bendito sea Dios, sí. Nunca sufrimos de eso. En cambio, en cambio sí nos quemaron la casa. Pero no fue ellos, no fue ninguno de las tropas, no fue nada de ellos, nada. La envidia de los vecinos. Nos quemaron la casita. Un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura por permitir contar la historia de mi vida, de la vida de nosotros, nuestros hogares. Así, gracias.